Agradecemos a Roberto Aguilar y a Jorge de Lara por sus palabras. Para arrancar con nuestro foro, damos la bienvenida a Alberto González Pandela, economista senior para México de la OCDE, quien nos hablará sobre el panorama económico del país. Entrevista Octavio Valdés, periodista y presentador de noticias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Forbes México? Mi nombre es Octavio Valdés, periodista y conductor de noticias, y los saludo en el marco de este foro Forbes, el año del crecimiento, presentado por American Express. Me da sin duda muchísimo gusto saludar a Alberto González Pandela. Él es economista senior para México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para hablar este día sobre el panorama de la economía de México, nuestro país, y su impacto hoy por hoy en los micro y pequeños negocios. Alberto, qué gusto saludarte, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un saludo a todos, un gran gusto. Pues vamos entrando en la conversación que sin duda esperamos sea muy interesante, pero sobre todo de ayuda para la gente que está conectada el día de hoy con nosotros. Estamos conversando en el marco del foro Forbes llamado el año del crecimiento. Pero sin duda, Alberto, para llegar a este punto hemos tenido que vivir todos desde nuestra trinchera, pues meses complicados, llenos de retos y de apuestas por el futuro. Alberto, ¿cuál es el contexto económico actual que enfrenta México hoy en día? Sí, pues el contexto de México es de una recuperación de la recesión pandémica que está en curso. Vimos como la recuperación se frenó un poquito la segunda mitad del año pasado y se ha reanudado en lo que va de 2022. Un reto pendiente, sin duda, para afianzar esa recuperación para México es la recuperación de la inversión como motor de crecimiento. Y otro elemento clave, sin duda, en el contexto económico actual de México es la inflación, que como otros países de la región se ha incrementado fuertemente. El momento actual también viene marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas desencadenadas por la invasión de Ucrania. Es que son muchos elementos que están golpeando a nivel global, pero también a nivel nacional. En este contexto, la economía que hablas de nuestro país, ¿cómo está afectando directamente a todos estos empresarios, micros, pequeños, medianas empresas que están pues, realmente sosteniendo una economía sí familiar, pero también regional a la hora de sumar estado con estado para hablar de México? Sí, pues las pymes son un motor clave de la economía mexicana, entonces están particularmente impactadas por este contexto. Hay un reto clave que es la recuperación de la inversión, y ahí las pymes tienen un papel fundamental. Entonces vemos un contexto económico para las pymes con oportunidades, pero también con muchos retos significativos, y uno de esos retos sin duda es ese aumento de costes de las materias primas que estamos viendo desencadenado por las tensiones inflacionarias. Ahora, hablando específicamente de las pymes, sí sostienen una economía, si bien pujante, que no se ha detenido más allá de lo obvio por los últimos 2 años, hablando de cuestiones de salud, pero ¿cuáles serían desde tu perspectiva y desde la perspectiva de la organización los factores, vamos a denominarle decisivos, para impulsar el desarrollo de estas y microempresas? Sí, pues un área donde creemos que las pymes de México tienen un potencial enorme y aún por aprovechar es en el acceso a los mercados externos, en exportar fuera de México. Las pymes se han caracterizado por su flexibilidad, por su capacidad para adaptarse, para responder rápidamente a cambios en la demanda, y eso ha sido fundamental desde un punto de vista de la economía doméstica, pero esas mismas ventajas competitivas creemos que pueden ser utilizadas para ganar clientes e incrementar ventas también en los mercados externos. Ahora, desde la perspectiva propia, como un analista, pero también respaldado por todos los estudios que está llevando a cabo la OCDE, ¿qué estrategias pueden poner en marcha pues, todas estas pymes para afrontar el ya complicado escenario económico?
La pandemia supuso una serie de cambios muy importantes, como fue la necesidad de acelerar la transformación digital para todos, para hogares, para gobiernos y también para pymes, que respondieron a ese reto de manera muy rápida para intentar incrementar sus ventas digitales. Y creemos que esa estrategia hay que continuarla y hay que avanzarla. A apostar por la tecnología, por la digitalización, nos parece clave para que las pymes de México conviertan todo su potencial en realidad. Ahora, curiosamente hablando de tecnologías, la OCDE ha reportado un retraso, vamos a llamarle así, en esta adopción de tecnologías digitales por parte de muchísimas pymes mexicanas, con niveles inclusive por debajo del promedio de algunos países que conforman esta organización internacional. Hablando de tecnología, que de repente es la resistencia al cambio, la resistencia a romper con las tradiciones de negocios familiares, que son la mayoría de los que conforman nuestro país, ¿cómo ayudar a revertir poco a poco esta situación? Sí, la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías es un reto para las pymes en México y en casi todas las economías de la región, en Latinoamérica y también en muchas de las economías de la OCDE. Pero creemos que debe ser como una oportunidad para que las pymes se vuelvan más ágiles y más competitivas. Y este tema ha venido ganando cada vez más énfasis. Vemos cómo los gobiernos han venido dedicándole más atención en muchos países de la OCDE. Las medidas que vemos que se van implementando se centran, por ejemplo, en facilitar que los empresarios adquieran habilidades digitales. Puede ser mediante programas de formación, puede ser mediante programas de asistencia técnica directamente en la empresa. Y también hay esfuerzos para mejorar la infraestructura, para que las nuevas tecnologías lleguen a todos, incluidas las pymes en zonas rurales, para que lleguen en buenas condiciones de calidad y también en un costo que sea asequible. Sin duda, en los últimos años se han roto paradigmas a nivel mundial. Ha habido negocios, ha habido micros y pequeños y medianas empresas que inclusive se han visto favorecidos por estas crisis. ¿Cómo tomar entonces estas oportunidades que de repente nos trae la vida en general para catapultar o impulsar a nuestra propia empresa? ¿Cómo canalizar esta ruptura de los paradigmas para bien de nuestra empresa? Sí, yo creo que ahí las pymes quizá tienen una ventaja en que tienen una gran capacidad de adaptación, o quizá en el sentido que tienden a ser más ágiles. Y creemos que la pandemia es un buen ejemplo de esa capacidad de reacción. Entonces, es importante tener las herramientas a punto para adaptarse a esos cambios. Y en este mundo que vivimos de transformación, de incertidumbre, creemos que un aspecto fundamental es este que veníamos discutiendo del acceso a las nuevas tecnologías y del acceso a herramientas digitales, porque un poco da aún más capacidad de reacción ante los cambios que vienen. Estamos hablando de cambios, estamos hablando de meternos en nuevos campos de la tecnología y sin duda si hablamos de pymes, hay que hablar de financiamiento. Desde tu óptica, ¿cuáles son las necesidades primordiales que tiene que cumplir una empresa, pero sobre todo enfocar a la hora de financiar su negocio? Sí, este es un tema clave para las pymes mexicanas y ahí vemos dos retos. Hay un reto doble. Por un lado, hay una necesidad de que llegue más financiación a las pymes, pero también hay un reto para que llegue a un costo que no sea prohibitivo para ellas. Hay encuestas que sugieren que aproximadamente la mitad de las pymes no acceden a crédito porque consideran que los tipos de interés son demasiado elevados. Y eso limita la capacidad de crecer de las pymes y su capacidad también de crear empleo. Entonces ahí creemos que hay espacio para que haya un mayor grado de competencia en el sistema financiero en México y eso redundaría en unos costes de financiamiento más competitivos. Vemos ahí también un poco ligado con el tema de las nuevas tecnologías, un gran potencial para el área fintech en México. Creemos que por un lado puede traer más competencia
Y por otro lado, la experiencia en otros países es que ayuda a la inclusión financiera de las pymes, en el sentido de que hay muchas pymes que hoy en día, por sus condiciones, no pueden acceder a financiación por métodos tradicionales, y vía fintech, la experiencia en otros países es que pueden acceder a financiación. Con la situación actual de nuestro país, ¿cuál debe de ser el rol del gobierno o de los gobiernos que conforman o que forman parte de esta OCDE a la hora de hablar de financiamiento, a la hora de proveer de economía, de riqueza, para que el negocio crezca en los negocios? Bueno, hay diferentes áreas en las que los gobiernos pueden intervenir. Por un lado, como decía, pueden favorecer que haya un grado de competencia suficiente en el mercado financiero, de opciones para que las empresas tengan un abanico de posibilidades más amplio. Un aspecto importante también para las pymes es que hay veces que es difícil evaluar un poco su historial crediticio, y sobre todo si están en el sector informal, les puede dificultar el acceso al crédito. Y ahí hay una serie de iniciativas para fortalecer los registros de crédito, donde está la información sobre las pymes y sus condiciones, para que esos problemas de información de las empresas pues sean menores, y que las instituciones financieras les puedan suministrar crédito a menores tasas. Y luego también pues hay una serie de iniciativas para que el sistema bancario, ya sea bien de manera tradicional, con una oficina bancaria, o bien a través de las herramientas digitales, para que llegue a todos. Todavía hay algunas zonas en donde el acceso a instituciones financieras es inferior de lo que nos gustaría. Y cómo no, estamos hablando de pequeños negocios que de verdad a veces son muy pequeños, en particular en nuestro país. Un tema bastante interesante, Alberto. Hablando específicamente de la OCDE, ¿cuál sería, en estos análisis que realizan pues constantemente, su mayor preocupación o su punto de enfoque a nivel Latinoamérica y a nivel México acerca de esto, los MIPYMES? Para México creemos que un aspecto fundamental es facilitar de alguna manera que las pymes puedan tener acceso a mercados externos. Creemos que México es un país relativamente abierto al comercio, ha tenido mucho éxito en algunos sectores, como el sector de las manufacturas, en acceder a mercados externos. Esto está muy marcadamente en empresas de un tamaño más elevado, empresas grandes, pero creemos que hay mucho potencial en las pymes también para llegar a esos mercados externos. Entonces creemos que ese es un área que merece atención y que creemos que sería importante. Alberto, en Forbes este 2022 es el año del crecimiento. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, un mensaje final para que los dueños de los micro y pequeños negocios puedan, desde la óptica de la OCDE, llegar a crecer en un entorno pues como el que estamos hablando, que tienen que vivir y sortear todos los días? Sí, pues creemos que sin duda el sector de las pymes es clave en México, y ha venido mostrando una gran flexibilidad y capacidad para adaptarse. Y entonces esa capacidad para adaptarse creemos que es clave en un entorno como el que tenemos hoy en día, que es muy dinámico y sujeto a mucha incertidumbre. Y para crecer creemos que la clave es afianzar y profundizar la apuesta que se ha iniciado por la digitalización, por el uso de nuevas tecnologías y por impulsar las ventas digitales. Eso permitirá a las pymes no solo crecer, sino también ganar resiliencia para cuando venga algún choque externo como el que hemos visto, y para hacer que las pymes conviertan en realidad todo su potencial. Un panorama muy interesante, sobre todo con miras a futuro, el que tienen hoy por hoy las MIPYMES en nuestro país y sin duda a nivel Latinoamérica. Gracias Alberto González Padilla, quien es economista senior para México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por acompañarnos, Alberto, y compartirnos tu enfoque de esta organización sobre el panorama pues, de la economía en nuestro país, en México, y cómo está impactando a los micro y pequeños negocios. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos desde París.
Saludos. Gracias también a todos ustedes, amigos de Forbes México, por acompañarnos. Mi nombre es Octavio Valdés, periodista y conductor de noticias, y los invito a que sigan conectados, disfrutando de este gran foro Forbes, el año del crecimiento, presentado por American Express. Hasta la próxima.